Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca del nervio oculomotor, siendo el tercer par craneal. Y igualmente pues vamos a hablar acerca de su origen real, aparente, trayecto, relaciones y pues la naturaleza propia de este nervio. Bien, vamos a hablar algunas de las generalidades. Si bien es un nervio que se origina de la parte más superior del tronco encefálico, a nivel del mesencéfalo, se dirige al nervio, pasa a la fosa craneal media, penetra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior y justamente aquí es donde empieza a dar todas sus ramas. Por lo tanto, ¿cuál sería la función principal de este nervio? Lo dice su nombre. Es nervio oculomotor, por lo tanto, tiene esa función de la ayuda al movimiento del globo ocular a través de la inervación de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles serían? Pues ya los describimos cuando subimos el video del globo ocular, pero los recapitulamos con la imagen de la izquierda, de superior a inferior, tendríamos el elevador del párpado superior, al recto superior, al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. Serían esos 5 músculos que estaría inervando este nervio. Antes también se le conocía como nervio ocular, oculomotor común, y al abducens como oculomotor externo. Pero pues ya más sencillamente oculomotor y al abducens, pues abducens, ¿verdad? Pero no solo eso, si bien estos músculos son pues, estriados esqueléticos, pero también el nervio oculomotor a través de unas fibras especiales que ahorita las vamos a comentar inervan músculos intrínsecos del ojo, que cuáles serían, pues si hablamos del cuerpo ciliar, pues el músculo ciliar y a nivel de lo que sería el iris, pues el músculo esfínter de la pupila. Serían los otros dos músculos que estaría encargado el nervio oculomotor de inervarlos. El músculo ciliar, pues básicamente para la acomodación del cristalino y el músculo esfínter de la pupila, pues para la propia entrada de luz de la pupila. Ok. Por lo tanto, el nervio oculomotor tiene una naturaleza motor, es un nervio motor. Pero vamos a describir cada una de estas partes, empezando por el origen real. El origen real, ya les comentaba, se encuentra a nivel del mesencéfalo, que es justamente esto que vemos aquí. Y a nivel del mesencéfalo, para ser más específicos, recordarán que en la parte posterior de la configuración externa encontrábamos la lámina cuadrigémina, que tiene pues dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Pues a nivel de los colículos superiores, si nosotros hiciéramos un corte transversal, encontraríamos el núcleo del nervio oculomotor, que pues realmente es una columna, se describe que es aproximadamente de 1 centímetro de largo y que va a estar alrededor o inmerso de la sustancia gris periacueductal, que sería pues esta zona que está rodeando el acueducto del mesencéfalo. Encontraríamos el núcleo. Pero ustedes van a ver, tenemos una porción roja, que sería propiamente lo motor, pero tenemos esta otra porción morada. Y van a decir, pues esa porción morada, ¿qué sería? Pues se le llama núcleo accesorio del nervio oculomotor, también llamado núcleo visceral o su epónimo núcleo de Edinger-Westphal o Westphal. Ese núcleo tiene una naturaleza parasimpática, haciendo que todas las fibras parasimpáticas de ese núcleo se unen a lo que sería el nervio oculomotor para salir pues juntas. Y propiamente esta naturaleza parasimpática del núcleo visceral es la que está encargada de inervar los músculos intrínsecos del ojo. En cambio, la porción lateral o la que se ve en color rojo, pues es la que inervaría a los músculos estriados esqueléticos. Bien, otra cosa importante aquí es que si bien a lo largo del tiempo
Se han descrito diferentes disposiciones acerca del núcleo oculomotor, del núcleo principal motor, del parasimpático no. Entonces, pues nos encontramos con esto. El primero en describirlos fue Perlia, que dijo, no, pues el núcleo oculomotor se subdivide en un grupo inferior o posterior, también lo llamaban, en el cual vamos a encontrar 4 núcleos de cada lado y un núcleo central en la línea media. Y también Perlia describió que el grupo superior, o también denominado anterior, pues había dos núcleos a cada lado de la línea media. Y ya de ahí pues se originaban todas las fibras que saldrían ya como pues el nervio oculomotor. Después vino Bernheimer y dijo, ok, más o menos tu disposición es buena, pero no hay tantos núcleos. Y él solo describió el núcleo lateral principal, que a su vez de superior e inferior tenía una disposición con respecto a cada uno de los músculos. Por ejemplo, él decía que la parte más superior se corresponde al músculo elevador del párpado superior, después el recto superior y bueno, así todos los nombres. Y que en la línea media pues encontramos el núcleo mediano impar y por arriba y bilateralmente los núcleos medianos pares. Y que se supone que estos núcleos de la línea media tenían función con respecto a la musculatura intrínseca, que pues sería el músculo ciliar y el músculo esfínter de la pupila. Pero ya después vino Edinger y él describió 5 núcleos que actualmente, inclusive en los libros de fisiología o neurofisiología, es ya como lo manejan. El núcleo oculomotor se subdivide en 5 zonas, siendo la más superior correspondiendo al músculo del párpado superior, que también se correspondía con el de Bernheimer. Inferior a este, ahora encontraríamos el del oblicuo inferior. Si se fijan, hay una pequeña diferencia. Inferior al núcleo del oblicuo inferior, pues encontraríamos al núcleo, o bueno, los somas que se encargarían de la inervación del recto inferior. Si nos vamos medialmente, encontraríamos el del recto medial y en la zona central el del recto superior. Y a partir de ahí, todas esas fibras, pues es en donde estarían originándose el nervio oculomotor. También Edinger describe que algunas fibras pueden ser contralaterales, como principalmente del núcleo central que vemos aquí o del núcleo donde saldrían ramas del recto medial. Pero en la mayor parte pues es del mismo lado. Por lo tanto, al final, más o menos la disposición quedó como en la de Edinger. Otra cosa que me faltó mencionar, el nervio oculomotor es uno de los 4 nervios que tienen esta naturaleza o que van acompañados de una eferencia parasimpática. También recuerden que los otros núcleos que tienen esa disposición es el nervio facial, el glosofaringio y el vago. Bien. Y una vez que describimos su origen real, recuerden dónde lo encontramos, a nivel de los colículos superiores, por delante y lateral de la sustancia gris periacueductal. Lateralmente encontraríamos los núcleos que inervarían los músculos estriados esqueléticos y medialmente el núcleo visceral o accesorio o de Edinger-Westphal, que estaría acompañándose con la otra parte. Bien. El origen aparente, ¿cuál sería? Pues bueno, aquí lo podemos ver. Puede variar de libro a libro, pero casi siempre lo que dicen es que se origina a nivel de los pedúnculos cerebrales en, o a los lados de la fosa interpeduncular, que sería esta zona de aquí, que en el fondo de esta fosa pues encontraríamos la sustancia perforada posterior. Este nervio con el número 5 pues sería el nervio oculomotor. Ese sería su origen aparente, sencillo.
El trayecto de este nervio también es de fácil descripción. Se dirige hacia anterior y lateral, pasando cerca de la apófisis clinoides posterior y por el borde lateral del dorso de la silla o de la lámina cuadrilátera, que inclusive puede dejar una escotadura, que pues nada más representaría el paso del nervio oculomotor. Después, pasando lo que sería la apófisis clinoides, se tiene una disposición lateral al seno cavernoso. De ahí llegaría a la fisura orbitaria superior y ahí pues se distribuiría en todas sus ramas. Sencillamente es su trayecto. Pero en este trayecto pues vamos a tener relaciones importantes. La primera es desde su origen hasta que llega al seno cavernoso. Si se fijan, el nervio oculomotor pasa entre dos arterias, que sería con el número 2 la arteria cerebelosa superior y con el número 3 la arteria cerebral posterior. Es la descripción que claramente siempre puede haber sus variantes anatómicas, pero en los libros de anatomía es lo que nos indica. Pasa entre esas dos arterias y ahora sí se dirige hacia el borde lateral de la lámina cuadrilátera o la apófisis clinoides posterior, lateralmente. Después, la siguiente relación es en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí vemos un corte coronal demostrando pues en la zona central la glándula hipofisiaria y a los lados encontraríamos el seno cavernoso. Bien, en la pared lateral del seno cavernoso vamos a encontrar 4 nervios inmersos pues, en la pared, que de superior a inferior tendríamos al que nos corresponde al nervio oculomotor. Inferior a ese encontraríamos el nervio troclear, que sería el número 4, también denominado patético. Y abajo de esos encontraríamos dos de las divisiones de lo que sería el nervio trigémino. El superior sería pues el nervio oftálmico, sería por lo tanto B1, y el inferior sería el maxilar, que sería pues B2. Y se van a preguntar, ¿y este nervio que se encuentra dentro de lo que sería el seno cavernoso? Pues ese nervio se corresponde al nervio abducens, en relación con esta arteria que sería la arteria carótida interna, en su paso por el seno cavernoso. Es por eso que en lesiones del seno cavernoso o la arteria carótida interna, por la gran relación que tiene el abducens, pues suele estar afectado, pues vaya, suele también involucrarse pues, en el daño. Bien, entonces de los nervios de la pared lateral, el más superior se corresponde al nervio oculomotor. A partir de aquí, el nervio oculomotor se vuelve medial o empieza a tener un recorrido medial para así atravesar la fisura orbitaria superior, que sería justamente aquí. Aquí encontramos la fisura orbitaria superior y medialmente encontraríamos el conducto óptico. Yo les comentaba que el trayecto se vuelve hacia medial, por lo tanto esa disposición va a hacer que el nervio oculomotor penetre dentro del anillo tendinoso común, también denominado anillo de Zinc. Si recuerdan, este se formaba por bandaletas y que formaba pues dos espacios. El espacio superior, que es el conducto del agujero para el nervio óptico, y la porción inferior, que sería pues, el anillo tendinoso propiamente dicho. Pero antes de pasar por este anillo, el nervio oculomotor se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Por lo tanto, las ramas son las que propiamente atraviesan ese núcleo, ese anillo, perdón. Entonces, ¿qué nervios estarían pasando por ahí? Pues
la rama superior del nervio oculomotor, la rama inferior, el nervio nasociliar y el nervio abducens. Serían pues, esos nervios. También hay otro que sería la porción simpática del ganglio ciliar, que pues, se viene acompañada de los nervios ciliares. Bien, por lo tanto, sería la relación en la fisura orbitaria superior. Pasa dentro del anillo tendinoso común. ¿Por qué? Por la disposición, por el trayecto que les comentaba, que de tener una posición lateral al seno cavernoso se vuelve hacia medial. Bien, ahora sí, hablemos de la distribución. Yo les comentaba que antes de penetrar, que aquí en la imagen parece que penetra todo el nervio, pero si ven los libros mencionan que antes de penetrar es cuando se divide en sus ramos. Pero bueno, el ramo superior se dirige hacia arriba y es muy sencilla la descripción. Da un ramo para el músculo elevador del párpado superior y da otro ramo para el músculo recto superior. Serían los dos músculos que inervaría el ramo superior. El ramo inferior es un poco más complejo. El ramo inferior tiene tres divisiones. Uno que se dirige hacia el músculo recto inferior, otro que se dirige hacia medial para inervar al músculo recto medial, y uno que se continúa hasta el borde inferior del globo ocular, donde encontraríamos al músculo oblicuo inferior. Pero de esa división del oblicuo inferior nace un ramo comunicante hacia esta dilatación nerviosa que se le conoce como ganglio ciliar o ganglio de Willis. Y se preguntarán, ¿para qué es necesaria esta comunicación con el ganglio ciliar? Bueno, recuerden que el nervio oculomotor tenía una porción parasimpática. Por lo tanto, lo parasimpático viene acompañado del nervio, pasa por el ramo inferior y a través de la división para el músculo oblicuo inferior da un ramo. Entonces, todas estas fibras que se dirigen hacia el ganglio ciliar serían fibras parasimpáticas. Para ahí hacer sinapsis y propiamente continuarse como fibras postganglionares. Como todo, como en las generalidades del sistema nervioso parasimpático, recuerden, ganglios parasimpáticos se encuentran cerca del órgano efector y ganglios simpáticos se encuentran lejos del órgano. Entonces, a través de estos pequeños nervios, que se les llama nervios ciliares cortos, ¿por qué cortos? Porque también hay unos largos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los largos no hacen sinapsis en el ganglio, se pasan de largo. Entonces, estos nervios ciliares cortos llegan a la cara posterior del globo ocular y se dirigen a lo que serían los músculos que ya les comentaba, al músculo ciliar para el reflejo de la acomodación y al músculo esfínter de la pupila. Hay que tener en cuenta que pues, estos son músculos lisos. Bien. Entonces, esa sería la distribución del nervio oculomotor. Sencilla, simplemente, ya nada más para recordar cómo se hacía esto de la acomodación o del esfínter de la pupila. Cuando la luz incide en la retina, pues pasa toda la vía y si recordarán, había un quiasma en el cual las fibras nasales son las que decusan, pero estarán de acuerdo que si la fibra nasal decusa, pero si también las fibras temporales recibieron la luz, quiere decir que el estímulo luminoso llegaría a ambos lados. Así estimulando a nivel del mesencéfalo los núcleos pretectales, y estos a su vez estimulan el núcleo de Edinger-Westphal, que es lo que les comentaba, núcleo accesorio del nervio oculomotor. A partir de ahí pues, se continúan con el nervio, hacen sinapsis en el ganglio ciliar y a partir de ahí pues se dirigen hacia la musculatura lisa. Vaya que esto también lo explico un poco más a fondo en el video de nervio óptico, pero pues bueno, hasta aquí terminaríamos el video. Si tienen alguna aportación, corrección al video,
o alguna duda, por favor dejarlo ahí en los comentarios. También pues no olviden dejar su like, comentar, compartir el video. Y pues sin nada más que decir, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.